Alaurinos en el mundo, con Juan Antonio Rueda. Un podcast de Alaurín Radio. Ponemos rumbo a Cataluña para acercarnos a una de las zonas más dinámicas del área metropolitana de Barcelona, el Hospitalet de Llobregat, una ciudad viva, diversa y en constante movimiento. Desde allí nos atiende un alaurino que ha construido su vida en este entorno urbano tan singular, tras pasar por otros lugares del mundo. Antonio Ramírez nos acompaña para contarnos cómo es su día a día. Muy buenas, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Yo muy bien, arrancando un día más por aquí, en Cataluña. En Cataluña, muy bien, donde estás viviendo ahora, pero como hemos dicho, has estado en otros lugares. Vamos un poco a repasar tu vida pasando por esos sitios que te han marcado, ¿no? En los que has estado. No solo para viajes cortos, sino también por largas temporadas, porque eres un alaurino viajero, por lo que hemos investigado por ahí. Para empezar, cuéntanos, ¿desde cuándo vives en el Hospitalet de Llobregat? Pues concretamente desde hace 3 años aproximadamente. Creo que fue, de hecho, a finales de abril del 2023 que vine para acá. O sea, justito 3 añitos. Sí, exacto. Alaurín y el área metropolitana de Barcelona son realidades muy distintas. ¿Cómo ha sido tu adaptación a un entorno tan urbano y tan dinámico? Pues mira, la verdad que yo siempre he sido una persona como que me ha llamado mucho la atención lo diverso, ¿no? De hecho, yo recuerdo de cuando empecé a estudiar en la universidad que ya me tiraba mucho Málaga, ¿sabes? Ya empecé a cumplir los 18 y tal, pues me movía mucho por Málaga, o sea que me atraía lo que es la ciudad, pero también es cierto que siempre en Alaurín el ambiente que tenemos más tranquilo, de la montaña, tal, a mí eso me encanta. Entonces es cierto que cuando llegué aquí me volví un poco loco, la verdad, porque recuerdo perfectamente el primer día cuando llegué aquí al barrio de la Florida en Hospitalet, y es que era, de hecho no parecía España, eso para empezar, ¿sabes? Porque este barrio es súper diverso, hay gente de todas partes y sobre todo latinos. Y yo me acuerdo mirar por la ventana a la cafetería y decir, ¿dónde coño me he metido, sabes? Entonces, es verdad que los inicios fueron un poco complejos porque al final aquí pues todo es muy grande y aunque está todo muy incomunicado con el transporte público, pues qué te digo yo, es como un mundo, hacer un plan a lo mejor en el centro de Barcelona, pues como toda una logística detrás, el estrés que se respira de la gente corriendo para coger el metro, el autobús. Y la verdad que al principio fue complicado, también por el tema evidentemente de la distancia, la familia, te descoloca un poco, pero bueno, con el tiempo ya te acabas adaptando a los ritmos, te acaba gustando el dinamismo de la ciudad y bueno, y también haces tus nuevos amigos aquí. Exacto, contrasta radicalmente con lo que es Alaurín el Grande. ¿De qué parte del pueblo eres tú? Yo del Camino Coín, de hecho somos vecinos, por lo que hemos hablado. Muy bien, sí. Eres de la zona del Camino Coín, cerca del colegio Jorge Guillén, entonces Pegando al lado. hemos estado en el mismo colegio incluso. Sí, sí. Muy bien, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia en esta zona? Pues lo que me viene primero es de jugar a fútbol en mitad de la calle, que eso hoy día ya como que no, como que es raro verlo, ¿no? Los niños jugando en la calle con la pelota, dando por culo a los vecinos, ¿sabes? Eso ya se está perdiendo, sí. Eso se está perdiendo con las tecnologías, pero yo recuerdo, pues eso, salir mucho a la calle y jugar con, bueno, también a los tazos y cosas de cromo ahí en el murito que le decíamos. Sí, que ahora y a las cartas, ahí he jugado yo también en el murito. Claro, eso es emblemático del barrio. Y eso está dando pelotazos por todos lados, las paredes, los vecinos. Hay que ver, aquí ya están liando y yo qué sé. Al final éramos niños, ¿no? Y estábamos siempre, pues eso, muy en la calle, recuerdo yo la infancia y en el barrio. Muy bien, bueno, para la gente de otras zonas de Alaurín que no sepan o no controlen dónde es el murito, pues es esa intersección que une el colegio Jorge Guillén con las calles Sevilla y Granada. Al final hay un pequeño muro, que antes el muro era más grande, la calle Sevilla estaba cortada, y bueno, pues era punto de reunión para los niños para jugar. ¿De qué año eres, Antonio? Yo del 89. Del 89, entonces tienes 37 años, Voy a ¿no? cumplirlo, voy a cumplirlo en breve, sí, 37. Muy bien.
Bueno, ¿y para ti qué representa Alhaurín y qué representa al Hospitalet de Llobregat? Buah. Pues para mí te digo una cosa, ahora cuando vuelvo allí al pueblo, esto es como todo, cuando uno se va afuera, sea donde sea, como que valoras más las cosas que a lo mejor antes no te habías fijado, ¿no? Y yo ahora cada vez que vuelvo al pueblo, para mí el pueblo representa, me recuerda como a la comarca del Señor de los Anillos, en plan un lugar súper tranquilo, súper agradable, súper verde, con los valles, la buena gente, el buen clima, la comida, ¿sabes? Entonces como el hogar al final, ¿no? De alguna manera. Qué bonito. ¿Y eso en contraste con Hospitalet? La Hospitalet es otro rollo, o sea, aquí también tenemos playa, montaña, que es una de las cosas que me llamó la atención de esta zona, que me recuerda a Málaga, pero esto es como el continuo movimiento, aquí hay planes de todo lo que tú quieras hacer, de todo lo que te puedas imaginar, el trabajo, la industria, el turismo, es como, pues diríamos, el contraste, el movimiento, ruido, ajetreo, actividades, eventos, ¿sabes? Muy bien, pues Antonio, vamos a escuchar un poquito más sobre cómo es el Hospitalet de Llobregat en el contexto de Barcelona y enseguida continuamos con esta entrevista. Anclado en esta vida. L'Hospitalet de Llobregat, situada junto a Barcelona, es una de las ciudades más densamente pobladas de Europa y una pieza clave dentro del área metropolitana barcelonesa. A lo largo del siglo XX, especialmente durante las décadas de los 50, 60 y 70, se convirtió en un importante foco de atracción para miles de personas procedentes de distintos puntos de España, especialmente de Andalucía y Extremadura, que llegaban en busca de oportunidades laborales y un futuro mejor. Ese pasado migratorio sigue muy presente hoy en su identidad, diversa y abierta. Pasado, presente y despierta. Con más de 250.000 habitantes en apenas unos kilómetros cuadrados, L'Hospitalet es una ciudad plenamente integrada en el dinamismo económico de Barcelona. Su cercanía a grandes polos empresariales, universidades y centros de investigación la convierten en un entorno estratégico para sectores como la industria, los servicios y también la innovación científica y farmacéutica. Hay pistolas que descargadas se me disparan. En este contexto, profesionales como nuestro invitado encuentran en el área metropolitana un ecosistema ideal para desarrollarse en ámbitos como la biotecnología o la investigación y desarrollo, donde la conexión entre empresas, talento y conocimiento es constante. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto. A pesar de su carácter urbano e industrial, L'Hospitalet ha sabido reinventarse en los últimos años, apostando por la cultura, la modernización de sus barrios y la mejora de sus espacios públicos. Su cercanía con Barcelona permite disfrutar de una de las ciudades más influyentes del Mediterráneo, sin perder el carácter propio de una localidad, con historia y personalidad. Estamos a solas, tartamudeo y no son todas. Desde Alhaurín hasta L'Hospitalet, más de 1000 kilómetros separan ambos lugares, pero historias como la de nuestro invitado de hoy reflejan cómo el movimiento, la adaptación y la búsqueda de nuevas oportunidades forman parte del camino de muchos alhaurinos. Así es el Hospitalet de Llobregat, donde vive ahora Antonio Ramírez, pero como decíamos, ha pasado por otros lugares del globo terráqueo en su vida, ¿no? A lo largo de sus 37 casi años de vida. Antonio, vamos a un poquito a remontarnos a después de la infancia de la que estábamos hablando. ¿En qué momento decides estudiar biología y hacia dónde querías enfocar tu futuro cuando eras adolescente? Pues mira, la verdad que me di cuenta bastante joven porque, bueno, siempre de chico me recuerdo en el campo de mis abuelos, jugando con mis primos por allí, en los terraplenes, yéndonos a como a las lindes con otros campos, a buscar minerales, a buscar conchas, era
eternamente inquieto de la curiosidad, ¿no? Como de explorar el entorno, buscar en el campo, los bichillos, los insectos. Y es verdad que poco después, no recuerdo exactamente la edad, pero fuimos con mis tíos a Cazorla, a Sierra de Cazorla, y yo allí me enamoré tremendamente de aquello que supongo que muchos laurinos lo conocen y han estado y estarán de acuerdo conmigo, que aquello es maravilloso, el paisaje, los animales que se ven allí. Y ahí se despertó, creo yo, mi parte más biológica, ¿sabes? Como de que me atraía la naturaleza muchísimo. Y también recuerdo, pues en esa, yo creo que fue un poco más mayor, viéndome muchos documentales, que siento que ahora no lo hago, pero veía muchísimos documentales de animales, de naturaleza, y entonces recuerdo eso, que yo ya, antes de llegar a bachiller y demás, como que tenía bastante claro que quería estudiar biología, ¿sí? Hiciste biología en Málaga, ¿no? Y luego un máster en biotecnología. ¿Qué te atrajo este campo? Pues bueno, sí, en Málaga estuve estudiando biología y la verdad que es una carrera súper bonita, o sea, súper chula, pero claro, es lo típico, está esto que te dicen de al elegir carrera, ¿no? ¿Qué quiere, lo vocacional o lo que tiene salida? Y yo tiré por claramente lo vocacional, que creo que en realidad es lo que hay que hacer. Pero bueno, las consecuencias, lo que todo el mundo comentaba en la época, que tenía poca salida la carrera de biología, tal. Y bueno, entonces ya después pues tú te vas amoldando y buscando qué posibles salidas puedes tener, y decidí hacer biotecnología un poco por eso, porque con la carrera solo es como que no veía muy bien hacia dónde me encaminaba. Digo, bueno, la biotecnología era una manera de aplicar la biología a la industria, ¿no? Y por eso hice este máster, la verdad, y también que tenía prácticas de empresa. Bien, ¿dónde hiciste las prácticas? Pues esto era una empresa muy curiosa porque era de control de plaga, pero usando insectos depredadores, ¿sabes? Pero la cosa es que cuando yo entré ya cambiaron de trabajo, digamos, y se dedicaban a criar insectos exóticos para proveer a la colección del National Geographic de la editorial RBA. Esto no sé si os sonará de cuando... De los coleccionables, ¿no? Los coleccionables. Eso, que se anunciaban en la tele, primer fascículo, el escorpión dorado y no sé qué, los bichillos estos. Pues la empresa esta dedicaba a criar esos insectos, ¿sabes? Qué curioso. Sí, yo me quedé muy loco. Digo, bueno, esto no es lo que yo me imaginaba, pero bueno, al principio tenía su gracia. Bien, bueno, y actualmente trabajas en investigación y desarrollo en el sector farmacéutico, ¿no? ¿Cómo es tu día a día? Sí, pues la verdad que no tiene nada que ver. Bueno, a ver, al final química, ¿no? Que a mí la química también siempre me ha gustado, pero de alguna manera vi como un sector muy interesante, porque la verdad que las condiciones laborales son mucho mejores y nada, el día a día también muy dinámico, porque tenemos como distintos productos farmacéuticos, ¿no? Y cada uno está en distintas fases de desarrollo, entonces hacemos un montón de experimentos, de análisis. Hacemos estudios de estabilidad, por ejemplo, que eso es como comprobar que el medicamento que está en el mercado está correctamente, ¿no? Que no está caducado, que el API, el principio activo, está bien. Luego investigaciones de cara a productos nuevos que se quieren sacar con alguna pequeña mejora. Temas de pulsadores, porque bueno, esta empresa en la que trabajo se dedica a producir sobre todo inhaladores. Entonces hacemos muchas pruebas con los distintos pulsadores, a ver cómo es la dosificación. Tenemos un sistema que se llama NGI, que es como simula un poco lo que sería el pulmón humano, para que nos entendamos, con unos distintos tamaños de poros, en fin, que la verdad que es un trabajo como me gusta mucho, ¿no? A pesar de que no es de biología, pero no te aburres, porque siempre, aunque tiene su rutina, pero de un producto a otro vas cambiando las pruebas, los experimentos, ¿sabes? ¿Y te pilla muy lejos el laboratorio de tu casa? Pues mira, de hecho está relacionado directamente con por qué elegí Hospitalet, porque trabajo en Esplugas, que también forma parte del área metropolitana, que está pegando a Hospitalet. Y claro, yo pensaba una zona que sea más económica el alquiler y que esté a medio camino entre Barcelona y el trabajo, y por eso me vine aquí a Hospitalet. Muy bien. Esplugas la conozco personalmente porque una notaria de Alaurín el Grande ha estado destinada durante unos años ahí en Esplugas, como... Esa, pues, en la notaría de Esplugas, en una de las dos que hay. Qué curioso. Y hay más alaurinos viviendo por ahí, por cierto.
Ya, seguro. Bueno, antes de llegar aquí has pasado por varias etapas. Decíamos, Málaga, ese tiempo que estuviste estudiando. ¿Qué te aportaron esos años a nivel profesional también? Pues bueno, yo recuerdo en esos años estudiando la carrera y posteriormente también estuve colaborando en un laboratorio de biología animal. Entonces yo ahí, digamos que tiré un poco por la rama que más me gustaba, que era de los animales, ¿no? Pero en este caso estaba bastante guay porque estaba aplicado a la biomedicina, en la investigación que estuve haciendo y colaborando con el departamento. Era Bien. biomedicina y era investigando el tema de la válvula aórtica bicúspide, que es una enfermedad congénita heredada en las personas, y entonces nosotros teníamos un modelo animal en roedores, en hámster, como para estudiar por qué ocurría esto de la válvula bicúspide, ¿sabes? Y la verdad ¿Qué es la válvula bicúspide? A ver, un poco, para ponernos en contexto. Explicación para niños de primaria. A ver. Bueno, las válvulas aórticas del corazón que regula el flujo sanguíneo entre el corazón y los vasos, digamos que son tricúspides, tienen como 3 pequeñas lengüetas, ¿no? O pestañas, ¿sabes? Son 3 que son las que regulan el flujo, entonces cuando es bicúspide solo hay 2 y entonces eso provoca problemas, como por ejemplo puede provocar dilatación aórtica, reflujo hacia atrás de la sangre, en fin, deriva una serie de problemas que ocurre sobre todo a edades más avanzadas y eso es lo que estamos tratando de investigar en el modelo animal, qué es lo que pasaba a nivel celular para que se produjeran estos problemas, ¿no? Fisiológicos. Interesante. Bueno, por cierto, y mirando atrás, ¿qué experiencia laboral destacarías como que ha sido para ti la más importante para tu desarrollo profesional o para tu carrera? Pues mira, te diría que la que poco después, bueno, en el 2017, si no me equivoco, estuve en los servicios centrales de apoyo a la investigación en la universidad y te diría que esta es la más importante porque es la que me ha permitido abrirme en el campo del sector farmacéutico, porque ahí es donde aprendí un poco de análisis químico, ¿sabes? Y al final, bueno, allí entré de hecho con una beca, la garantía juvenil. Entré en principio en microscopía óptica, pero recuerdo que los primeros meses me di cuenta que allí no había curro suficiente. Entonces yo fui al jefe y, oye, ¿me puedes dar otras tareas, otro departamento? Porque es que aquí me estoy medio aburriendo, ¿sabes? No me estáis explotando ni yo estoy aprendiendo. Tú querías crecer en conocimientos y profesionalmente, claro. Claro, exactamente. Uno sí piensa que si están solicitando garantía juvenil es para trabajar, pero a mí me tenían más bien leyendo. Entonces, cuando le dije esto al jefe, pues me dijo, mira, te voy a pasar análisis químico, que ahí la verdad que estaba muy saturado de trabajo. Y ahí es donde fue que trabajé con los equipos que actualmente manejo, ¿sabes? Es lo que me ha permitido dar el salto de la biología, porque yo de hecho convivo con químicos, ¿sabes? Que soy casi el único biólogo que hay allí. Ah, bueno, bien. Sí. Y has vivido además, después de esta etapa de Málaga, en otros lugares, ¿no? Como decíamos, del mundo. Has estado en Costa Rica, has estado en Madrid, has estado en Canarias. ¿De dónde nace esa inquietud por moverte tanto? Pues mira, yo te diría que nace un poco de lo que estudié, aparte de que yo personalmente soy muy inquieto. El hecho de que estudiara biología, para bien o para mal, como que me llevó un poco a buscarme las habichuelas, ¿no? A moverme mucho, porque de hecho, enlazando, por ejemplo, Costa Rica, que fue el siguiente paso que di después de lo de la empresa que te he comentado de los insectos, resulta que, claro, después de un tiempo la experiencia con los insectos estaba chula, pero claro, a fin de cuentas lo que hacía era criar animales para sacrificarlos, ¿no? Para la colección. Entonces, porque son animales reales, no son animales de plástico ni nada, lo que va encapsulado ¿sabes? En las muestras. Entonces yo decía, buah, ¿qué estoy haciendo como biólogo? Que uno lo que sueña es con investigar o con cuidar la naturaleza y sin embargo yo estoy sacrificando insectos, ¿no? Entonces dije, pues recuerdo que después de casi 2 años y medio por ahí, también estábamos en el trabajo quemado por las condiciones y demás. Y dije, mira, yo voy a dejar este trabajo, no puedo más, me voy a tirar unos meses sabáticos, voy a limpiar mi espíritu de alguna manera y voy a ir a hacer voluntariados a Costa Rica. Y por eso fue, por ejemplo, que estuve en Costa Rica, ¿sabes? ¿Y qué tiempo estuviste? ¿Qué hacías en concreto allí, en ese voluntariado? Pues estuve 3 meses para no cortar lo que era la ayuda del paro, ¿no?
Y en los 3 meses estuve en 3 lugares en Costa Rica. Hice 3 voluntariados. Uno fue en un centro de rescate de animales, otro en una reserva natural, en una montaña, Monteverde, y el otro era de un refugio de tortugas. De hecho, donde hay bueno, donde se recogen, hay mucho furtivismo, ¿no? De gente que coge los huevos de tortuga, están protegidos. Y entonces tú tienes como el nido donde tú entierras las puestas que tú recoges y están como vigiladas, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia muy bonita porque fue mi primer gran viaje fuera de Europa, lo hice solo, luego pues estas 3 experiencias eran totalmente diferentes unas de otras en distintas partes de Costa Rica, y la verdad que esto fue como un antes y un después para mí a nivel de viaje y también a nivel personal, ¿no? A ti como biólogo, un país como Costa Rica con esa biodiversidad tan amplia que tiene, imagino que te encantaría, ¿no? Te impactaría. Claro, totalmente. De hecho, como esto estaba premeditado, ¿no? Este salto, recuerdo que estuve dudando entre Tailandia o Costa Rica, porque Tailandia también es un lugar muy interesante a nivel biológico, pero es cierto que al final me tiró un poco más el idioma. Vi como Costa Rica más que me encajaba más, ¿no? Y la verdad que sí, yo flipé, o sea, yo no podía imaginar la naturaleza salvaje que allí puede haber en un país tan pequeño que tiene el tamaño de Andalucía. Y es una locura, la verdad. Bueno, también trabajaste en un safari ya de vuelta a Europa en Madrid, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa tan poco habitual, un safari en Madrid? Sí, pues para que vea, de hecho, claro, como todo, yo pensé esta escapada a Costa Rica, digo, mira, también puede ser una oportunidad para coger experiencia en el cuidado animal y ver si podía entrar, porque esa era otra de las salidas posibles de un biólogo, ¿no? Trabajar en un zoológico, eso algunos, yo creo que estoy seguro que se lo han imaginado, ¿no? Porque es como algo muy bonito. Y nada, recuerdo que al volver de Costa Rica, pues empecé a echar currículum y nada, me salió este trabajo allí en Safari Madrid y también súper chula la experiencia, porque bueno, estás allí y al final es más como un trabajo de campo, porque estás en este caso era un safari, entonces las secciones son enormes, los animales están en semilibertad y vas con un camión allí echándole comida a los animales, a la cebra, a la gacela, tal, a los grandes herbívoros, luego vas a las secciones de los carnívoros, los leones, tal, con las jaulas y llevando muy bien los protocolos de los cerrojos, que no te dejen nada abierto, y claro, depende de eso la seguridad de los operarios. Y nada, fue una experiencia súper chula, la verdad. Qué guay. Y de ahí das el salto a otra comunidad autónoma, te vas a Canarias, a la isla de Gran Canaria, combinando turismo y también investigación. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? ¿Qué hiciste en Gran Canaria? Pues esto fue, claro, también después tuve un parón porque no me cuadró lo del safari por el tema de que me veía sobrecualificado, ¿no? En fin. Y después de un parón que tuve y tal, pues sí, acabé en Las Palmas porque yo decía, bueno, ¿y qué hago ahora? Porque recuerdo que encadené como un periodo largo de paro, que no me terminaba de salir trabajo. Y dije, pues mira, a mí me gustan mucho los deportes y demás. Y vi un curso en internet que de hecho se imparte en Nerja, Educar Aventura, yo creo que siguen haciéndolo incluso, y dije, pues mira, voy a hacer las prácticas, o sea, el curso este de monitor, y luego tenías para hacer unas prácticas. Pues resulta que me fui a Las Palmas porque previamente hice una pequeña escapadita y me encantó aquello, Canarias, lo vi como un sitio muy exótico, que parece casi África o Latinoamérica por cómo hablan, y por eso que fui allí a hacer las prácticas del curso este de monitor, como te digo, y estuve en las playas de las canteras, haciendo pues temas de kayak transparente tenían ellos allí. Y la verdad que estaba muy chulo porque la playa de las canteras, no sé si habéis estado alguno, Sí. Es como si fuera estar en una pecera, o sea, tiene como una barrera de coral que separa lo que es el Atlántico, que es muy bravo allí en las Canarias, con respecto a la playa. Y entonces tú entras allí, parece una piscina, está lleno de vida, de peces de todos los colores posibles. O sea, es un espectáculo, ¿sabes? Y nada, que muy bonito. Y luego, ¿qué pasa? Que claro, acabé las prácticas, no me cogieron. Y me acuerdo yo que yo quería vivir una etapa allí en las Canarias. Y entonces enlacé con, yo qué sé, investigando en las universidades de allí.
en el instituto, ¿cómo era? Animal de allí de Canarias, contacté con una investigadora que creo que era cordobesa y claro, por el tema de la cercanía, que yo soy andaluz, pues como que me dio la oportunidad a empezar una investigación con peces ahí pero duró poco porque de ahí ya salté a lo que comentábamos antes del Sky, los servicios centrales. Vale, de eso también hablaremos un poco más adelante, pero hay un punto clave en tu historia, que como bien nos estás haciendo ver, son los viajes, especialmente en solitario. ¿Cuándo empiezas a viajar solo y por qué? Entiendo que sería después de Costa Rica, ¿no? O con la primera experiencia de Costa Rica. Pues mira, en realidad antes de Costa Rica, con 20 añitos me fui a Inglaterra, que esto también es bastante común, creo yo, ¿no? La gente que quiere aprender un poco idioma y tal. Sí. Y mi primer viaje en solitario fue a Londres, a aprender inglés y tal, pero te diría que de Costa Rica es el que más me marcó, porque fue como un empoderamiento total, porque esto de viajar solo de primera es como que da mucho respeto, la gente, la mayoría te dice que no se lo imagina, que no le apetece, pero claro, en mí se daba esto de una inquietud interna que no sé explicar muy bien cuál es, pero ya te digo que el de Costa Rica fue como un empoderamiento en la palabra, porque claro, también Costa Rica la gente sin saber, pues decía, oye, es que aquí te van a rajar, te va a picar una serpiente venenosa, que no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Cuando vas a lo desconocido, que también es un poco lo que a mí me gusta de viajar, un poco eso de explorar lo desconocido y tal, es como que también da miedo al final. Y no sé, ahí hay algo en mí que desde pequeño, que me gustaba explorar el campo, se ha ido desarrollando y ha buscado su manera y yo creo que viajando es una de las mejores maneras que tengo de contactar con mi esencia, ¿sabes? Qué bueno. ¿Y cuáles dirías que son los viajes que más te han marcado? Pues mira, te diría que Costa Rica es uno de ellos. Luego me marcó mucho también Nepal. También, sí, porque me pilló en un periodo también como un poco de, como yo llamo, crisis existencial, porque eso fue estando todavía en los servicios centrales. Como que no me terminaba de hallar allí por el ambiente que había y tal. Pegó muy fuerte en ese momento el tema del nomadismo digital, que actualmente ya está bastante extendido. Y aquel viaje también, de nuevo, un poco como empoderamiento, de ser capaz de verte a más de 5.000 metros de altura, muchos días andando en la alta montaña. Es como que me llevaba a decir, como todo es posible, si sueñas en grande es posible, todo es posible, tal, y me llevó un poco por ahí. Y por eso te digo que Nepal también como que me marcó como un impasse, un antes y un después de alguna manera, y las montañas que allí hay, porque yo también he sido siempre muy montañero. Seguía al Calleja en sus aventuras, cuando veía documentales de alta montaña, los escaladores, como impresionante, ¿no? Lo que transmiten esos paisajes. Y entonces, como yo cumplir ese sueño en Nepal de verme en el Himalaya andando, es también, o sea, es una locura, la verdad que es una locura. Qué bien, un destino poco habitual, viajar a Nepal, pero también has estado en otros poco habituales, ¿no? En los que o los que también te han podido marcar de alguna manera. Sí, bueno, yo he viajado mucho en general, pero así que me marcara mucho también, estuve en Pakistán, que también sí. Poco habitual, menos todavía. Sí, súper poco confirmado, porque apenas vi turismo occidental, la mayoría de la gente era turismo interno, ¿sabes? Eran locales. Sí. Pero me sorprendió para bien, porque la gente era muy amable y las montañas también, que es lo que yo iba buscando, una auténtica salvajada. Un país que creo que está considerado el que tiene más 7.000 del mundo, o sea, y también hay algunos 8.000 de hecho allí, y es una locura. El paisaje, nada que ver con Nepal, pero, o sea, precioso también. Bien. Para alguien que no se atreve a viajar solo o sola, ¿tú qué le dirías? Pues bueno, primeramente tiene que tener la inquietud, ¿no? Porque yo veo y entiendo, que lo hablo con mucha gente, que hay gente que no siente esa necesidad de viajar solo, ¿no? Porque, no sé, prefiere compartir los viajes, o porque no concibe el verse solo frente a cualquier situación compleja en un país extraño, o sea, eso yo lo entiendo. Pero es verdad que a la gente que le llama el gusanillo, yo sí que le animaría a que lo haga. Y si no se atreven a un viaje tan potente como ir a Pakistán,
pues yo siempre invito a que vayan a cualquier ciudad europea, como para empezar, ¿sabes? Porque esto es como todo, empieza con poquito y luego como que si te va gustando, vas buscando tus nuevas experiencias y eso, yo recomendaría que se puede empezar por Europa y al final creo que es una cuestión más bien mental, porque cuando viajas solo, en realidad no viajas solo, porque al final acabas topando con muchísima gente en tu experiencia y de hecho creo que es una de las cosas positivas de viajar solo, que estás un poco más abierto, creo yo, a contactar con el otro, precisamente porque lo necesitas, ¿no? Porque cuando vas con alguien de viaje, pues al final a lo mejor estáis vosotros en el grupito, un poco a vuestro rollo, ¿sabes? Pero cuando vas solo es como, por cojones, tengo que contactar con este hombre y le tengo que preguntar cómo quiero ir hasta el sitio y entonces al final te obliga de alguna manera a conocer a las culturas de allí y te das cuenta de lo buena que es la gente en general en todas partes del mundo. Qué bueno. Bien, pues eso en cuanto a tu etapa viajera y luego pues das el salto a donde empezábamos esta entrevista, al Hospitalet de Llobregat, ¿no? 2023, como decíamos. Sí. Y también de forma prácticamente paralela, si no me equivoco, también inicias ese proyecto digital de viajes que comentabas. Háblanos un poquito de esta etapa. Pues mira, te explico para poner en orden, porque venga, un poco pues, yo esto no lo tengo muy claro, a ver cómo era. No, lo del emprendimiento lo hice después de venir de Nepal, que me cortaron el contrato ahí en el Sky, los servicios centrales, ¿sabes? O sea, digamos que vino antes esto y luego ya vino lo de venirme a Hospitalet. Ajá. Y entonces, bueno, empezando por eso, nada, como te decía, vine de Nepal como con el chip de tengo que emprender, yo quiero ser mi propio jefe, un poco, ¿sabes? Porque en los servicios centrales estaba un poco quemado, la verdad, por el ambiente que hay en el entorno universitario. No terminaba de encajar, podríamos decir. Y entonces, nada, me aventuro a esto del emprendimiento, me hago un curso de nómadas digitales que te enseñan cómo hacer marketing digital, cómo diseñar tu página web, cómo crear un proyecto, bla, 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 bla. Esa época fue para mí como muy de autodescubrimiento también, porque Sí. leí también mucho sobre desarrollo personal, temas de eso de emprender, temas de Bitcoin, o sea, toqué muchos palos y nada, la verdad que estaba en aquella época muy ilusionado con todo este tema. Pero es cierto que poco después llegó lo del COVID, como todos sabemos que fue un paro para la economía muy fuerte y claro, a mí me pilló, recuerdo, como en pleno desarrollo del proyecto, pero es como que de repente me desinflé porque como que no le veía salida, digo, buah, con esto del COVID no va a haber manera de echar el proyecto adelante y también es cierto que de poner la idea a la práctica, no tuve apenas dos clientelas, ¿no? Para ayudarle en el tema de cómo gestionar su viaje y me di cuenta como que aquello, claro, también en ese entonces yo estuve cobrando paro y después me quedé sin ingreso, ¿no? Entonces, claro, eso no ayuda. Si yo lo hubiera hecho paralelo a un trabajo, pues quizá hubiera continuado el proyecto, pero como yo, digamos que lo aposté todo al proyecto y al ver que no monetizaba el COVID y tal, pues como que dije, buah, esto ya no progresa, ¿sabes? Vaya. Pero entonces la página está eliminada, está dormida, ¿cómo está el proyecto? Sí, la verdad que es una pena porque, bueno, yo al final, bueno, todo el que habla conmigo, pues este tipo de inquietudes, de viajar solo y tal, o si ha pasado por una especie de crisis existencial, como yo llamo, de no saber muy bien para dónde tirar, ¿no? O por una vivencia fuerte personal, pues yo como que recomendaba el viaje como una forma de reencontrarse, de parar un poco, porque muchas veces estando en nuestro entorno como que no vemos otras opciones o no nos paramos simplemente a sentir o pensar que queremos, ¿no? Entonces por eso a veces nos perdemos. Yo igualmente, a cualquiera que quiera contactar conmigo, yo en estos temas me encanta de ayudar, pero sí, a día de hoy la página la di de baja, sí. Bueno, y ahora que lo dices, ¿cuál es tu perfil de Instagram por si alguien te quiere preguntar algo de, no sé, de Nepal, de Pakistán o de esos sitios en los que has estado o sobre consejos para viajar solo? Sí, pues Fuera de Confort se llama. Fuera de confort. Sí, con una y guión bajo al final. Bueno, raya baja, sí. Vale, pues te mandaremos una
solicitud de colaboración para el reel que nos ha grabado y ahí seguramente pues te puede localizar toda la gente que quiera. Bueno, Vale. Estamos en Hospitalet. ¿Cómo es vivir en esa zona del área metropolitana de Barcelona tan pegadita a la capital catalana? Es una zona que ha sido muchos años lugar de destinos de emigrantes andaluces y extremeños y de otros puntos de la geografía peninsular. Muchos bloques de edificios, de pisos en este sentido para familias trabajadoras. ¿Dónde vives tú? ¿Cómo es vivir por ahí? Cuéntanos un poco. Pues mira, como has dicho, yo vivo en el barrio de La Florida, que de hecho aquí en el entorno de Barcelona tiene hasta mala fama. ¿Tú cómo vives ahí y tal? Porque lo pintan como, claro, se ve que hace años atrás como que era más inseguro, pasaban cosillas, pero bueno, es que aquí al final vive mucha gente también, entonces es normal que pasen cosas, ¿no? Donde vive mucha gente. Pero vaya, que yo vivo aquí y me parece un barrio muy tranquilo, nunca he visto nada extraño. Y es verdad que es muy diverso, hay gente de todas partes del mundo, como te decía, sobre todo latinos. Y es curioso porque la Florida, por lo visto, es la zona más densamente poblada de Europa. O sea, es que esto es una bestialidad. Es como tú dices, hay muchísimos bloques altos. De hecho, yo donde vivo es un noveno, o sea, un bloque de estos altos. Y nada, y lo que decías también, al final te das cuenta al venir aquí, porque a lo mejor yo recuerdo, desde antes de venir aquí a Cataluña, se pinta un poco el tema del independentismo, de que los catalanes no quieren saber nada de nosotros, y yo me estoy encontrando al final mucha diversidad, o sea, que sí, que seguramente haya gente de este palo, pero yo lo que veo es gente con mucha mezcla, con, como tú comentabas, abuelos de padres andaluces. Yo en mi mismo bloque me encuentro con gente mayor que son andaluces, pues eso, gente latina, indios, pakistaníes. Es como diversidad total y absoluta, es mi experiencia aquí, y mucho dinamismo. En la calle siempre hay gente, ¿sabes? Y nada, también es cierto que al estar pegando a Barcelona, pues yo al final acabo tirando mucho a Barcelona, porque en Barcelona hay barrios muy chulos, continuamente hay eventos musicales, que si museos, tal. Entonces al final por cercanía es como que forma parte Hospitalet, como si fuera Barcelona prácticamente, ¿sabes? Bueno, de hecho, Hospitalet a nivel residencial es un pelotazo respecto a Barcelona, es uno de esos sitios donde terminó yéndose la población a dormir, zona dormitorio, ¿no? Sí. Pues bueno, luego la industria, la ciencia también está por esa zona, aunque la cultura esté más en el centro, ¿no es así? Y en tu caso, a lo que te dedicas, pues ahí queda bastante evidente. Sí, no, de hecho es que Barcelona después de los Juegos Olímpicos, si no me equivoco, pegó un boom increíble, y de aquí vino lo del Eixample, el ensanche, ¿no? Traducido, lo de hacerlo como en cuadrícula, la ciudad necesitó crecer muy rápido, y como comentaba, muy curioso cómo la gente que venía de fuera, extremeños, andaluces sobre todo, se iban como a las afueras. Claro, Hospitalet antes era mucho más pequeño y más barato, entonces la gente se iba a las afueras. Hay un barrio, por ejemplo, que es el Carmelo, que es donde están los búnkers del Carmel, que no sé si alguno conocerá, que tiene unas vistas impresionantes de Barcelona. Y el Carmelo lo fundaron ahí en mitad de la nada, en la montaña, hacían barracas los andaluces y los extremeños, ¿sabes? Casas ahí de barro, casi prácticamente, no tienen ni agua ni luz al principio. Y eso refleja un poco lo que estamos hablando del rápido crecimiento de Barcelona. La gente humilde, trabajadora, que venía aquí a trabajar, se iba a las afueras, y entonces que Barcelona como que creció hacia afuera. Por eso Barcelona es como que todos los alrededores del área metropolitana está lleno de industria, de empresas, o sea, es como, está muy centralizado en ese sentido, Cataluña, ¿sabes? Como que la gran mayoría de la gente vive por aquí alrededor. Bueno, el tema de la vivienda en todo el país, bueno, en toda Europa, estamos viendo que se está disparando. Sí. Zonas como el Hospitalet, imagino que tiene que ser una zona muy tensionada por su ubicación y su cercanía y buena comunicación con Barcelona. ¿Tú eso cómo lo vives? Para encontrar un piso es complicado, ¿no? No sé si compartes pisos, compartes gastos. Un poco tú cómo lo ves, ¿cuál es tu perspectiva? Pues mira, la verdad que yo lo tuve claro. Yo vine aquí compartiendo piso porque solo es imposible, están los precios disparados. Y concretamente ahora da casualidad que te puedo hablar bastante del tema, porque
decidí comprarme un piso y recientemente firmé arra, o sea que al final me voy a quedar aquí una buena temporada. Anda. Y compré de hecho en Barcelona, pero un barrio como un poco más afuera, pegando más a la montaña. Y te digo de primera mano que esto es una auténtica locura. Los precios están súper disparados, tanto de alquiler como de compraventa. E incluso, como comentaba, Hospitalet, al final todos los pueblos aledaños a Barcelona, por cercanía, están súper caros. Para encontrar ya algo económico, a lo mejor te tienes que ir a mínimo 40 minutos, una hora de Barcelona, ¿sabes? En transporte privado, porque si te va en público a lo mejor es una hora y media más. Pero bueno, que yo por lo que he visto en Málaga la cosa está bastante similar, ¿eh? Sí, Málaga se ha puesto... La cosa va por ese camino, claro, ya se están tensionando los municipios de alrededor y, Sí. y bueno, pues a ver los municipios como Alhaurín el Grande, Álora, Pizarra, pues también están viendo los precios disparándose. No sé si recibirán la categoría de tensionado a nivel administrativo, pero si no Sí. lo son, pues casi, casi. Sí, sí, Así no, que yo me dio ahí por no hay mucha ver, diferencia. total, me dio por ver precios un poco en Málaga y lo veo muy similar. Es que cada vez de hecho creo que se parecen más en Málaga y Barcelona, porque claro, se está poniendo también tan de moda Málaga, Claro. con tanto turismo y los precios, pues cada vez me recuerda más, se parecen más, creo. Mucha gente está viniendo también de Europa y del resto de España a trabajar a Málaga, que es lo que Barcelona lleva viviendo 30 o 40 años. Exactamente, Entonces, es el mismo proceso, el sí. mismo proceso. Bueno, ¿hay algún sitio de ahí, no te voy a decir hospitales, de toda Barcelona, ¿no? Que tú sientas como tuyo, que te guste especialmente visitar o que te haya enamorado especialmente? Pues mira, aquí cerquita tenemos, claro que a mí me chocó al principio, buenas playas en realidad, porque las playas de lo que es la ciudad de Barcelona son feas, por un poco rollo malagueta, como artificiales y tal, pero aquí en Castelldefels ahí está como a 20-40 minutos, ponle, Mm. máximo 40, y o sea, está relativamente cerca, y estas playas a mí me sorprendieron que bastante buena, ¿sabes? Muy ancha, no hay tanta gente, aunque bueno, en verano todo se llena, ¿no? Pero, y la verdad que es una playa que me gusta bastante, porque es eso, es como que me sorprendió la calidad de la arena y que es una playa bastante amplia y tal, y tiene pequeños rincones, por ahí también hay como una pequeña reserva de pinos y tal, que está protegida, porque está junto a la desembocadura del Llobregat, que la verdad que también es un rincón que me gusta. Y entonces como que hay incluso recoveco que puede llegar a estar medio solo, ¿sabes? Y claro, yo al final también trato de desconectar de la ciudad, ¿no? Porque si no es como que te da algo, porque el ritmo de la Claro, ciudad está guay, pero de vez en cuando, como un alaurino que soy, sí. también requiero un poco de barrio, requiere un poco de naturaleza. Y bueno, al final aquí tenemos el Collserola, que está como los montes de Málaga, está en Málaga, ¿no? Está justo al lado de la ciudad y de vez en cuando también trato de escaparme al Collserola cuando tengo poco tiempo para darme un paseo, tal, tener buenas vistas o voy a correr. Pero bueno, así como también lugar especial y bonito en Montserrat, Sí. como también conoceréis la mayoría, es un lugar con muchísimo encanto, pero bueno, es verdad que ya me queda un poco más lejos, entonces no suelo ir de normal, ¿sabes? Bueno, pero en cualquier caso, sí o sí, playa y montaña, que es lo mismo que si estuvieras en Alhaurín. Así que tu Exacto, vena laurina sale por esa parte también ahí exacto, en los exacto. hospitales. Bueno, y con todo Sí. lo que has vivido, Antonio, entre viajes y cambios de ciudad, ¿sientes que has encontrado ya tu lugar o sigues en movimiento? Porque te vas a quedar en Barcelona una buena temporada. ¿Ese es tu lugar? Claro, pues esa es muy buena pregunta, porque te das cuenta, después de estar en tantos sitios, yo creo que todo en la vida suelen ser etapas, entonces como que ya a mi edad y tal, es como, pues a mí me apetece ya poner el nido en algún lado, ¿sabes? Y claro, en este caso en Barcelona, pues porque veo que aquí para mí hay mucho futuro, porque claro, por desgracia en mi sector o biología y tal, yo recuerdo en Málaga como siempre tener muy pocas opciones, ¿no? Contarlo con el dedo de la mano y luego probar y que no te vaya bien, por lo que sea. Pero aquí es que es verdad que hay mucha industria, hay muchas posibilidades, muchas empresas en donde yo puedo aspirar a trabajar, entonces ya partiendo de eso veo cierta estabilidad, que es lo que también yo andaba buscando después de tanto explorar y de tanto moverme, ¿no? Y nada, y por eso ahora mismo me veo viviendo aquí, que por eso también es que he invertido en una vivienda. Ya el futuro, pues bueno, nunca se sabe, ¿no? A lo mejor
Yo de hecho no descartaría, me hice un FP por lo mismo, por si quería opositar para volver al sur, ¿sabes? Porque hay gente que le pasa que aquí se tiran 8 o 10 años y tal, y llega un momento a lo mejor dice, pues mira, pues yo ya siento que mi etapa aquí ha terminado y quiero volver. Entonces, bueno, nunca se sabe. Pero a día de hoy es verdad que me veo muy bien por aquí. Muy bien. Bueno, pues no sé si sabes, en este podcast siempre le ponemos al entrevistado una pregunta que el anterior entrevistado dejó formulada sin saber a quién se dirigía, ¿no? Quién iba a ser quien la respondiera. Pues mira, Virtu Sánchez desde Sevilla te dejó esta pregunta planteada para ti. Vale. Pues yo le preguntaría en el sitio en el que vives actualmente, ¿qué pequeñita cosa puedes encontrar o qué tradición puedes encontrar que te recuerde un poco a Laurín? A ver, Antonio, algo, una tradición o algo ahí en el Hospitalet o en Barcelona que te recuerde a Laurín. Ah, vale. Te iba a decir, difícil, porque aquí tienen ellos muchas tradiciones propias. También. Pero sí. Sí te puedo responder porque te diría que en Semana Santa aquí en Hospitalet hacen pasos de Semana Santa, ¿sabes? Ajá. Que es una cosa que al principio me chocó mucho, como te decía, uno se piensa que esto es como un mundo extraterrestre, pero aquí con tanto andaluz que hay, tanta mezcla, de hecho te iba a decir también que me recuerda a Laurín, aquí hacen Feria de Abril también. ¿Cierto? Hay un recinto muy grande y hacen una feria y entonces al final pues te sientes, bueno, aquí también se lleva mucho la rumbita catalana, que como los estopas y esto y tal, y se toca en los pubs y tal, entonces también te das cuenta de que como que estamos muy entrelazados la cultura del sur con Cataluña, ¿no? Por los orígenes de los trabajadores que vinieron. Entonces yo muy de vez en cuando pues tengo estos recuerdos de que realmente no somos tan diferentes, ¿no? De alguna manera. Y eso, te diría especialmente lo de la feria, lo de la Semana Santa. Bien, esas fiestas. Bueno, ¿y con qué frecuencia vienes tú aquí a Laurín, Antonio? Pues mira, aunque me gustaría bajar más, como todo el mundo creo yo, bajo 3 veces al año porque aprovecho las vacaciones más largas, ¿sabes? A mí me gusta cada vez que bajo estar mínimo una semana para poder empaparme bien de llegar a tranquilizarme, a bajar el ritmo, a estar con tiempo de calidad con mis amigos y la familia, ¿sabes? Hay gente que yo sé que baja a lo mejor para un fin de 3 días, pero pues eso lo veo yo como mucha paliza, ¿no? Mucho avión y se pasa demasiado rápido. Entonces eso, yo bajo 3 veces al año por ahora, mínimo una semanita y la verdad que lo disfruto mucho. Disfruta de tu gente, ¿no? Sí, sí. Pues mira, tu gente te ha dejado esto preparado. A ver. Primo, ¿qué pasa? Soy tu primo Álvaro. Nada, que estoy muy orgulloso de ti, que la verdad que me encantan tus aventuras y que estoy muy orgulloso de ti, la verdad. Que sigas así y sigas luchando por lo que tú quieres. Venga, un abrazo grande. Hola Antonio, soy tu madrina, hijo. Nada, para mandarte un besito muy fuerte, que me alegro muchísimo, que sé que en tu trabajo que tienes ahora estás muy contento, estás muy lejos de tu familia, pero lo importante es que estés contento y que te vaya bien la vida. Mucha suerte y un besito muy grande. Hola Antonio, soy tu primo Mario. Mucha suerte por tierras catalanas. Tú que eres un tío aventurero inquieto, seguro que pones en orgullo a los alaurinos de aquí. Un saludo grande y mucho ánimo. Hola, yo soy Marta, la hermana de Antonio, y quería decirle que gracias a él yo también he aprendido a salir de mi zona de confort y que ojalá nunca pierda ese espíritu aventurero que le caracteriza. Un abrazo y nos vemos pronto. Hola Antonio, soy tu abuela. Te mando este mensaje para decirte lo orgullosa que estoy de ti. Acuérdate de Dios en todas tus aventuras y Él te acompañará siempre. Un beso muy fuerte de tu abuela que te quiere mucho. Hola Antonio, soy tu madre y quiero decirte que estamos muy orgullosos de ti. Estamos contigo en todo y te llevamos en el alma. Te echamos de menos siempre y te queremos mucho. Cuídate, hijo. Un abrazo. Antonio. No veas, me has dejado, no me lo esperaba, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Hay tu gente. Sí, maravilloso, los quiero mucho a todos y nada, la verdad que sí, que
yo estoy contento al final de estar aquí porque, aunque sea Barcelona y no sea otro país, ¿no? Pero es verdad que a veces se hace duro, porque en la vida también, como todos sabemos, muy importante tus raíces, tu gente, la calidad de vida que tenemos en el sur. Pero bueno, al final es verdad que yo siempre me he considerado un luchador y yo siempre he querido trabajar y ejercer de lo que he estudiado y demás. Y también a la vez conocer mundo por mi inquietud y bueno, que al final tiene su razón de ser, estar fuera de casa. Yo entiendo que la mayoría de alaurinos que están fuera puede ser por situaciones similares, ¿no? Por crecer profesionalmente, personalmente. Y bueno, al final es el sacrificio que hay que hacer, ¿no? Que te echen de menos. Pero bueno, es una manera también de valorar lo que decía antes, valorar lo que tenemos allí, a la familia, a los amigos. Y cuando voy, pues trato de empaparme de ellos lo máximo posible. Bueno, y si no, pues ahí están las formas de comunicación que tenemos ahora, que afortunadamente son muchas más que las que teníamos en el pasado, y es una forma también de sentirlos cerca, ¿no? A todos ellos. Sí. Por cierto, y con lo que decías, Antonio, mirando hacia el futuro, ¿qué metas personales o profesionales te gustaría alcanzar viviendo en Barcelona? Pues mira, como te decía antes, el tema de las empresas que hay aquí, pues es verdad que actualmente estoy muy bien y muy contento en mi empresa, pero claro, viendo que el horizonte se amplía, ¿no? Hay empresas que me llaman mucho la atención, que son muy interesantes a nivel corporativo, a lo mejor en condiciones también mejoran. Pues claro, mi objetivo es tratar de ir creciendo en ese sentido, ¿sabes? Lo típico, pues a lo mejor mejorar un poco mi currículum, ir tirando ofertas a ver si sale. Y yo creo que antes o después me acabará saliendo algo mejor o más interesante. Y bueno, eso, la idea es seguir creciendo, ya que ponemos el huevo aquí, seguir empapándonos de lo que puede aportar el entorno. Y luego, bueno, pues seguir disfrutando de lo que ofrece la ciudad de Barcelona, que son muchas cosas. Las amistades que tengo, pues seguir conservándolas. Y bueno, también conocer el entorno, porque es cierto que al final pasa uno mucho tiempo aquí en la ciudad, porque hay tantas cosas que hacer, pero de Pirineo, Costa Brava y tal, no conozco apenas. Entonces ya te digo que aquí tengo yo todavía mucho que hacer. Hoy tienes tela que cortar, ahí te lo vas a pasar bien y seguro que vas a seguir creciendo a nivel personal y profesional. Por último, Antonio, ¿qué pregunta le vamos a dejar a la siguiente persona que entrevistemos? ¿Qué es lo que sientes cuando vuelves de estar con tu familia y tus amigos en Alaurín y vuelves al lugar donde estás viviendo ahora? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué emociones te vienen? Vale, y te voy a pedir que la respondas tú mismo, si te la preguntaras a ti mismo. ¿Qué emociones tienes cuando regresas? Pues mira, la verdad que al principio era como una melancolía fuerte, me tiraba como cerca de una semana, como un poco más apagado, como un poco triste, de echar mucho de menos, ¿no? La melancolía de decir, joder, que la realidad es que yo no estoy en mi tierra, ¿sabes? Ya. Es como un choque fuerte. Pero es cierto que ya después de 3 años, ya uno que te hace del lugar, te hace de gente, ya te sientes parte de esto, pues ya no es tan intenso. A lo mejor esta sensación me puede durar un día, 2, que estás un poco más, claro, es un contraste fuerte de estar con tu familia, de repente no están, ¿sabes? Como, Ya. Pero ya es mucho más pequeño esa sensación, esa emoción, y de hecho ahora incluso hay veces que incluso tengo ganas de volver para seguir con mi vida y mis cosas por aquí. Bien, es que ya es tu hogar también, ya es tu hogar. Claro. Pues Antonio, muchas gracias por atendernos, por compartir tu historia con los seguidores del podcast Alaurinos en el Mundo de Alaurín Radio, y nada, que te sigue yendo también como hasta ahora. Pues nada, muchísimas gracias, ha sido un placer, y nada, que sigáis con este proyecto que la verdad que está muy chulo, lo de los Alaurinos por el Mundo. Gracias. Seguro que hay más. Seguro que sí, gracias por seguirnos. Nada, un fuerte abrazo. Igualmente, un gran abrazo a todos. Chao. Y a ustedes, oyentes del podcast Alaurinos en el Mundo, gracias por acompañarnos una vez más para conocer las historias de esos alaurinos que un día hicieron la maleta y se fueron más allá de las fronteras de la provincia a emprender una nueva vida. Nos volvemos a escuchar muy pronto. Adiós.